Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a ver Sol en casa 8. Si vos tenés Sol en casa 8 en tu carta natal, vamos a tratar de entender cómo está funcionando esa energía. Recuerden siempre que en estos videos lo que hacemos es recortar y nos quedamos solamente con el Sol y la casa 8. No estamos viendo el resto de la carta y la carta es una totalidad. Hay aspectos, hay casas, hay otros signos, hay otra cantidad de planetas, partes, puntos medios. Hay un montón de cosas que nos van a dar mucha información de una persona o, vamos a decir, de la energía, tanto cualitativamente como cuantitativamente de la energía de una persona. Hoy vamos a tratar de entender solo este pedacito, que es Sol y casa 8. Recuerden que el Sol lo tomamos como la identidad, el anhelo solar, la voluntad, ¿bien? Y después la casa 8. La casa 8 junto con la casa 4 y 12 son casas que son menos visibles que otras, ¿no? La casa 2 es súper visible, el dinero, por ejemplo. Es algo visible, es algo que estamos en contacto todo el día y es algo muy concreto en lo externo. Cuando hablamos de la casa 4, 8 y 12, estamos hablando de algo más interno. Aunque en general toda la astrología habla de la energía, que es algo interno, pero hay casas, hay elementos que son más difíciles de ver cómo se, vamos a decirlo de esta manera, cómo es el síntoma en el mundo concreto y físico. Y vamos a ver que la casa 8 tiene que ver con los enigmas, tiene que ver con una gran parte del inconsciente, tiene que ver con los enigmas de la vida. Muchas veces está relacionado con las verdades del alma, tiene que ver con las crisis personales que uno atraviesa a lo largo de la vida, tiene que ver con la muerte, pero no con la muerte, a ver, con una idea muy tan concreta, digamos, como que se le... No, no la muerte con una visión muy tan tradicional, sino que vamos a hablar como la muerte como proceso, ¿no? La muerte como un proceso que da comienzo a algo nuevo. Bien. Y también podemos ver la casa 8 como el dinero de los demás, como herencias recibidas, ¿no? Cada casa tiene una gran cantidad de formas de verla concretamente, pero vamos a hacer foco en esto que es como lo más visible. Entonces, un sol en esta posición, y antes de hablar concretamente de esto, los invito a que se suscriban al canal, es solamente un clic, y toquen la campanita para no perderse ninguno de los videos de Nueva Vida Astrología, y nos pueden seguir en Instagram, en TikTok y Spotify. Ahora sí vamos a seguir con esta idea. Eh, Vamos a ver que el tema central, ¿no?, de este sol en casa 8 es un poco la exploración de los secretos de la vida. Es como buscar como el significado de la vida, como eh, ir en lo profundo a buscar, cuando hablamos del sol y hablamos del anhelo solar en una casa 8 es buscar el anhelo más profundo, una realidad más, que va más allá de tener un auto, tener una casa, tener una familia, es como el anhelo más profundo que tiene la persona. Entonces, es muy probable que le empiezan a traer todos los enigmas que están alrededor del alma, de la profundidad del ser, todo lo oculto, todo lo no visible o que no se puede percibir a primera vista. Bueno, ese sol va a tratar de tomarlo para ir en la búsqueda de sí mismo, en la búsqueda del propio ser. Y obviamente ese sol en casa 8 es probablemente, ahora vamos a desarrollar eso, pero que no tenga como mucha dificultad en conectar con cierta oscuridad o enfrentarse a ciertas cuestiones internas. eh, es muy probable que ese sol lo vea como un proceso para enfrentarse con el mundo turbulento interno y no como un conflicto a esquivar, ¿no? Entonces vamos a ver que
es un sol que está dispuesto a descender a la oscuridad, a la profundidad, para encontrar la verdad. Es un sol que va a ir en búsqueda de lo desconocido, lo poco tangible, digamos. Es como un aventurero, pero hacia el mundo interno. Bien, o sea, va a ir en búsqueda de la verdad. No puedo decir la verdad última, porque eso va a depender del desarrollo de cada persona, pero sí va a tratar de ver la verdad personal más, de la forma más profunda posible. También, si lo vemos, vamos a correr un poquitito el eje y vamos a verlo desde el lado de, el dinero de los demás. También un sol ahí puede dar una persona que sea un buen administrador de dinero ajeno, un buen consejero en temas de finanzas, ¿no? Eh, es muy común que esa posición, aparte de que sea un sol que no puedo decir que esté todo el tiempo en crisis, pero sí que a lo largo de la vida va a sufrir un montón de crisis que obviamente lo van a ayudar para el desarrollo personal. Lo que podemos decir crisis son enfrentarlo a cuestiones que no le va a ser algo que lo va a solucionar en minutos, sino por eso son crisis, algo que se va a enfrentar con cuestiones personales grandes, pesadas, y que va a poder salir airoso de esa lucha y con mucho conocimiento de sí mismo, pero bueno, va a atravesar todo eso. Y también es frecuente de que un sol en casa 8 de una juventud muy introvertida, ¿no? Eh, que vieron que la adolescencia, digamos, la niñez, la adolescencia, la juventud, hay muchas cuestiones turbulentas de lo que es el crecimiento, adaptarse, un montón de cosas. Y bueno, vamos a ver de que el sol en casa 8 lo va a hacer más introvertido. ¿Por qué? Porque va a estar en una búsqueda personal, por ahí más fuerte que el resto de los jóvenes, ¿no? Entonces, este sol en casa 8 genera una gran búsqueda de la personalidad, de quién soy, esa gran pregunta, a lo largo de, podríamos decir, la primera mitad de la vida, como para tomar un parámetro, y que la segunda de la mitad de la vida, ya habiendo encontrado ciertas respuestas, ya habiendo navegado aguas más turbulentas, ya habiendo tenido otro contacto con su mundo interno, sea una segunda mitad más interesante, ya donde tenga una personalidad ya más profunda y ya más florecida, ya esté mejor parado, más identificado con quién es. Bien, ahora también tengamos en cuenta de que esto a lo largo de la vida va a recibir malos aspectos o puede haber algún mal aspecto natal con el que va a tener que trabajar y procesarlo durante un montón de tiempo. Eh, y puede que, a ver, ¿qué puede generar esto? Siempre decimos que un sol bien aspectado o un sol fuerte, bien, da seguridad. Seguridad en uno mismo, da seguridad en lo que quiero, da seguridad. Y los malos aspectos van a atentar contra esa seguridad. Y esa seguridad se ve en el movimiento interno y en eso va a verse concretamente cómo se refleja. Entonces, cuando hay una inseguridad, también puede generar, por ejemplo, una de las tantas cosas que puede generar, y ahí después hay que ver el tipo de aspecto, el planeta que esté aspectando, si es un tránsito, si es natal. Vamos a ver después porcentajes de todo esto, pero puede verse como un trato un poco inescrupuloso hacia los demás, ¿no? O, a ver, ¿cómo decirlo? Un trato poco amigable. A ver, ¿por qué? Porque puede generar una frialdad interna, ¿no? Al enfrentarte con cosas muy bruscas internas, puede generar cierto distanciamiento con el afuera. Entonces hace que viva el afuera de una forma poco amigable. Bien, entonces esto lo hace entrar en un momento o por momentos en una zona de frialdad, de distancia, o con una mirada, a ver,
donde la línea de lo moral no es blanco y negro, sino que tiene grises, tiene muchos matices. Bien, y esto se puede dar o porque hay una inseguridad interna o por negar lo que encontró internamente y suprimirlo. Bien, entonces al suprimirlo, al negarlo, al rechazarlo, hay un, pasa algo de que es, empieza a, empieza a materializarse en lo externo. Entonces, al vivir eso como algo que le choca, como algo poco amigable, como algo que le genera cierto miedo, porque también la casa 8 habla de los miedos, ¿no? Entonces, al tener que enfrentarse con esos miedos, puede que esté como, eh, no vamos a decir peleado, vamos a decir que esté como enfrentado con lo que ve afuera, que rechace lo que ve afuera, que no esté de acuerdo que las cosas sean de determinada manera. Bien, y ahí es donde puede generar este trato inescrupuloso, seco, frío, distante, rechazar un poco lo que percibe afuera, aunque sea una proyección de lo interno. Son miedos que uno no puede o no quiere enfrentar. Después hay que ver el porcentaje del miedo, o sea, si es un miedo muy grande, es un miedo que es pequeño, es enfrentable y genera un poco de disgusto nomás, ¿no? Hay que ver todos los matices. Recuerden que la naturaleza se mueve porcentualmente. Nada es blanco-negro, nada es de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso y el proceso podríamos verlo como porcentajes, ¿no? Pero por otro lado es muy interesante este Sol en casa 8, por más de que en un punto pueda ser un poco conflictivo, genera personalidades muy profundas, ¿bien? Y una vez que empiezan a enfrentarse esos pequeños miedos, llega un punto de que empiezan a no tener miedo de encarar los temas, por más incómodos que sean, y empiezan a solucionar un montón de esas crisis y genera personalidades muy fuertes, muy profundas, genera personalidades que están muy bien paradas ante la vida porque ya encontraron, o por lo menos ya pudieron encontrar muchísima información de quiénes son. Entonces eso los hace más plantados hacia la vida y los hace que tengan otra disposición. Entonces, después de vivir a lo largo de la vida muchas crisis y salir fortalecidos de ellas, los pone en una situación de vida muy distinta. Bien, una situación de vida donde comprenden el mundo desde otra mirada, donde ya los temas no son tan blanco y negro, ya pueden entrar en otro nivel que no es bipartidista, vamos a decirlo, ¿no? O tan binario de comprensión, pero porque hubo una cantidad muy grande de vivencias internas. Bien, entonces, todo esto puede fortalecer muchísimo una persona y puede hacerla una persona muy profunda, muy plantada ante la vida, con convicciones muy claras, con una postura. Ahora, por otro lado, también puede generar que por momentos, por épocas, una persona muy miedosa, una persona que está en crisis, una persona que le está costando entender lo que le pasa y cómo el mundo funciona. Todo eso mezclado, ¿no? O sea, como es adentro, es afuera, entonces todo eso se ve matizado. Entonces, no es una posición fácil, ninguna de las posiciones 4, 8, 12 son sencillas porque son muy personales. Hablan de un mundo interno, hablan de algo profundo en uno. Entonces no son tan sencillas. Una casa 12, bueno, como relación con el dinero, eso es un poco más sencillo. No hay una fórmula tan clara o no vamos a encontrar, ¿no?, recetas de cocina de cómo transitar la vida con un sol en casa 8, pero sí tenemos que entender que es un trabajo muy personal, que hay que encarar y que el sol siempre donde está dispuesto da luz, da claridad, ayuda. Después hay que ver los aspectos, todo, pero en general el sol es el astro, ¿no?, central de nuestro sistema solar y da luz, aclara. Entonces va a permitir en general muchas posibilidades para meterme ahí
y entender, comprender, salir airoso. ¿Bien? Así que bueno, los espero en los próximos videos didácticos de esta hermosa ciencia que es la astrología y recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Nos vemos la próxima.